Saludos amigos, bienvenidos un día más a estas entrevistas que solemos hacer como elementos anunciadores de los actos culturales que celebramos cada quincena habitualmente en Lucena, tratando de promover la cultura sobre diversos temas de lo más diverso. Hoy el tema que nos toca hablar es el de qué modos de presentación de los escritos, de las novelas, son los más favorables. Si el libro digital, que irrumpió en nuestras vidas culturales hace unos 20 o 25 años, quizá un poco más, frente al libro que desde 1440, cuando Gutenberg inventó la imprenta, ha venido presentándose y se sigue afortunadamente presentando. Para ello vamos a hablar con dos escritoras relevantes, con Yolanda Navas, que ustedes la conocen, es una lucentina que empezó escribiendo en formato digital con un enorme éxito de lectores, también pasó al papel, también escribe en papel con un enorme éxito de ventas, y a ella le vamos a preguntar sobre estas modalidades de presentación de las novelas con arreglo a la experiencia que ella ha ido acumulando a lo largo de sus años de escritora. Con nosotros estará también Isabel Montes, que como a ella le gusta definirse es una andaluza de corazón, aunque nació y reside en Barcelona, donde tiene además su trabajo, pero ella se siente una lucentina, porque no en vano pasaba los veranos de su infancia en Lucena, junto a sus padres, sus abuelos, sus primos, sus amigos, y le ocurre a ella como nos ocurre a muchos que estamos obligados a vivir fuera de nuestra tierra. Me ocurre a mí, le ocurre a ella y le ocurre a mucha gente. Pero siempre que tenemos tiempo y las obligaciones nos lo permiten, tratamos de volver a nuestra tierra para seguir profundizando en nuestras raíces y para reencontrarnos con nuevos y con viejos amigos. Ustedes saben, desde 1440, como les decía antes, Gutenberg inventó la imprenta y en esa modalidad de presentación se han venido publicando todos los escritos que han llegado hasta nuestros días, ¿no? Pero hace entre 20 o 25, quizá 30 años, la irrupción de los desarrollos digitales vino a estar presente en la modalidad literaria para publicar las novelas y todos los escritos que se pueden producir en formato digital para pasarlos bien a un libro electrónico, a un ebook o a través de un iPad, o incluso hay mucha gente que lee estas cosas en el teléfono. Por esa razón es el debate que vamos a sostener hoy. ¿Qué futuro le espera al libro en papel impreso y qué futuro puede tener el libro digital? Antes que nada, yo quiero agradecerles tanto a Isabel como a Yolanda la presencia en esta entrevista. Yo sé que ellas tienen que hacer un esfuerzo importante por sus muchas obligaciones, pero creo que es interesante que yo se las presente para que ustedes sepan lo que se va a desarrollar el día 14 de junio en Lucena, en el Círculo Lucentino, donde estas dos autoras van a debatir sobre uno y otro sistema de presentación, y yo tendré el placer de presentarlas y de moderarlas, de manera que desde ya les invito a participar en ese acto que yo creo que va a tener una gran trascendencia. Mi primera pregunta quería hacérsela a Isabel Montes, puesto que ella pasa la vida entre libros, entonces es muy normal que de los libros se lo sepa prácticamente todo, y si encima es escritora, pues muchísimo más. Isabel, bienvenida a esta entrevista, y la primera pregunta que yo te quisiera hacer es en relación a lo que acabo de exponer. ¿Qué tipo de formato literario o de presentación literaria es la que tú crees que es más conveniente para el lector, la más cómoda, la más práctica, la más fácil de llevar de un sitio para otro? ¿Qué tipo de presentación de las novelas, si en digital o en papel, prefieren tus lectores o los que compran en tus librerías y en tu editorial? Y una pregunta mucho más directa, quizá mucho más íntima, a ti, ¿cuál es el método de escritura o de presentación de novelas que más te gusta? ¿Y cuál entiendes tú que va a ser el futuro? Si el libro digital, si va a continuar para siempre el libro en papel, que yo entiendo que sí, o si ambos van a coexistir. Hola José Luis, muchas gracias por invitarme a participar y acompañaros en esta entrevista a todos los oyentes y a ti en especial. Gracias.
Bueno, yo te voy a ser sincera, yo soy una persona que siempre pienso que nunca hay que olvidar de dónde venimos, pero siempre tenemos que estar al día con la evolución del mundo en sí. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo seguiré siempre comprando en papel, pero también tengo mi iPad y leo en digital. Entonces, para mí el mundo de la literatura, igual que cualquier proceso en la vida tiene una evolución. El mundo editorial igual. ¿Qué es lo que busca un editor? ¿Qué es lo que busca un escritor? Estar en cualquier rincón del mundo. El mundo digital, ¿qué nos ha abierto las puertas? Pues primero nos ha reducido costes, pero también nos ha abierto una facilidad a la hora de poder estar disponible en cualquier país. Entonces esto abre mucho las puertas. Las editoriales de antaño era imprimir un montón de libros y cómo los distribuías. Tenías que tener distribución en Latinoamérica. Bueno, de verdad, era un mundo, y todo esto va evolucionando. A día de hoy hay muchos bestsellers que no se ha impreso ni un solo libro y se ha hecho impresión bajo demanda, y aún así los libros han alcanzado y se han convertido en grandes libros en top ventas. Entonces, por mi parte, yo siempre te diré que tenemos que estar al día de lo que hay, sin olvidar de dónde venimos y lo bonito que es la literatura, tener ese libro. ¿Cuánta gente, cuántos lectores me dicen, oye, me encanta el olor del libro nuevo, y hacerlo? Para mí esto es primordial. Como editora, yo las presentaciones en directo, a mí uno de mis momentos más bonitos es cuando yo le entrego a mi autor su libro en la mano. Para mí decir, oye, y cuando yo veo a ese autor hojeando su propio libro y decir, esto lo he escrito yo, pues para mí eso es un momento muy especial. Aquí tengo los libros editados, ahí están las dedicatorias de mis escritores. No lo cambio por un libro digital, pero también he leído en iPad. Por lo tanto, yo creo que tenemos que evolucionar, pero sin olvidar lo bonito que es el inicio de esa literatura. Estos libros, esas presentaciones con el escritor, con sus familiares, con sus amigos, esas firmas de libros, esto no se puede perder. Gracias, Isabel. Ahora es mi primera pregunta para Yolanda, y es una pregunta en el mismo sentido. Ya he dicho antes que Yolanda es una autora que publica tanto en formato digital como en papel, tiene un enorme éxito de lectores en la plataforma digital, con una de sus novelas más famosas, llamada Racing, que es una novela de estilo fantástico en la más absoluta amplitud del término. Y me gustaría hacerle la misma pregunta que le he hecho a Isabel Montes. Para ti, Yolanda, que tienes experiencia en sistemas de publicación digital y también en papel, ¿en cuál de las dos te ha ido mejor? ¿Cuál crees tú que va a predominar, si una sobre la otra, o van a coexistir las dos al mismo tiempo? ¿Qué prefieren tus lectores, digital o papel? Y a ti personalmente, ¿con cuál de ellas te quedarías si te pongo en la disyuntiva de decir vas a publicar o en papel o en digital? ¿Con cuál te quedarías tú? Hola, José Luis. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de lo que más me gusta en tan buena compañía. Me preguntas por mis preferencias y tengo que admitir que me encantaría que pudieran coexistir ambos formatos, porque ya sabemos que los dos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Reconozco que espero mucho de esa invasión de los sentidos de lo digital, porque sobre todo ahora creo que añadir imágenes y música a un texto ayuda a conectar con el lector cuando eres escritor y a dejarse envolver por la historia con más rapidez cuando eres lector. Si tuviera que elegir solo una versión, creo que me quedaría con lo digital, porque interactuar tanto con mis lectores ha sido algo muy íntimo y muy bonito, y me ha aportado mucho a nivel personal. Respecto a qué formato prefieren ellos, pues por cuestiones prácticas y de accesibilidad son ya muchos los que eligen el formato digital, aunque siempre procuran también tener sus novelas favoritas en papel. Eso es algo que tenemos en común, sin duda. Estupendo. Yolanda, vamos ahora con la tercera pregunta, que es para Isabel Montes. Isabel, es evidente que el formato digital ha venido a popularizar, por así decirlo, el mundo de los escritores. Hoy todo el que tenga deseo de escribir y escriba tiene la facilidad de poderlo subir libremente a las plataformas digitales, y él se autopublica, se autoedita, se autocorrige, se autopublicita,
e incluso se pone de acuerdo para los cobros de las regalías que le pueden generar sus novelas. Y esto ha permitido y esto ha posibilitado que haya un montón de escritores noveles que están subidos a las plataformas y que han proliferado como setas en otoño. La mayoría de ellos pues tienen la ilusión de escribir porque el hombre tiene tendencia y necesidad de comunicarse de cualquier manera y este es un sistema óptimo para hacerlo. Pero mi pregunta es ¿cómo puede el lector diferenciar entre lo que es bueno y lo que no es tan bueno, o lo que es un buen escritor y lo que no lo es? ¿Cómo bucear en esa plataforma, en esas plataformas digitales llenas de millones de libros en sus anaqueles digitales y cómo poder diferenciar una cosa de la otra? Y a tenor de esto, pues me gustaría también preguntarte si, habida cuenta la explosión de escritores que se han producido en los últimos años gracias a las plataformas digitales, es que hay ya tantos lectores para tantos escritores como están escribiendo. Bueno, vamos a ver, José Luis. A mí no me gusta cortarle las alas a nadie. O sea, yo creo que el que tiene una vocación real para escribir, oye, tiene que hacerlo. Pero igual que he dicho antes, no hay que olvidar de dónde venimos, no tenemos que olvidar que un libro requiere un proceso editorial. No estoy diciendo que no, los autores no se autopubliquen, pero sí que tienen que hacer un proceso. ¿Un proceso a qué es? ¿A qué me refiero? Vale, terminas de escribir el libro, se lo das a tu madre, se lo das a tu amiga, se lo das a tu tía, todos te dicen, ¡ay, qué bonito! Oye, hay que tener un criterio de que verdaderamente, claro, yo le doy un libro a mi madre se lo lee y me dice, hija mía, qué preciosidad. No, esto no es un criterio literario correcto. Estos son los ojos de una madre que todo lo que hace su hijo lo ve bonito. Entonces, esto es lo que no tenemos que hacer. Los escritores, y yo no digo que no, estas plataformas que hay de autoedición y esto, pero que lo hagan correctamente. Que se pongan en manos de un profesional que les valore si la obra verdaderamente tiene fallos en la trama, personajes, etc. Que trabaje con un editor, que le hagan una tutoría en condiciones. Después, que pase una corrección literaria. Es fundamental, es básico que ese libro no tenga faltas de ortografía, ni de sintaxis, ni de acentuación, de nada. Y luego, el siguiente punto, si vas a hacer el libro en papel, maqueta bien. Maqueta bien. Porque cuántas veces he llegado yo a unas ferias de libro y solamente mirando así por encima, yo sé si ese libro lo ha hecho ese autor con toda su buena fe, que no digo que no, maquetado con su Word o lo que sea, ya impreso, no hay un código ISBN, se nota. Entonces yo siempre pienso que nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. ¿A ti te gusta el mundo de la literatura? Perfecto, dedícate. ¿Quieres autoeditar y todo? Perfecto. Pero como autoedición, tú también tienes que hacer una serie de servicios que son fundamentales para poner a la venta un libro de calidad. Un libro de calidad. ¿Qué es lo que me he encontrado yo muchas veces? Cuando ya con mi editorial buscaba organizar una presentación en una librería de prestigio en Barcelona, por ejemplo, lo primero que me preguntaban era si tenía distribuidora. Y yo le decía, sí. Digo, ¿pero por qué? Dice, es que no admitimos libros autopublicados. Y yo pregunté, bueno, ¿por qué no? Dice, porque ni ha pasado una corrección. Dice, nosotros como librería no podemos poner a la venta libros que no hayan pasado un rigor, un proceso editorial correcto, aunque sea de autoedición. Por lo tanto, yo animo, yo no corto las alas a nadie, al contrario, mi vocación es esto, ayudar a los escritores que quieren empezar. Pero hay que hacer las cosas bien hechas. No lances un libro porque tú consideres que esto a la venta lo subes en Amazon y ya está. Claro que puedes tener ventas, claro que... pero hazlo bien. Si quieres dedicarte, hazlo bien. Ya me lo temía yo, Isabel. Bien, una pregunta que le quería hacer a Yolanda, puesto que ella es una autora mixta, publica tanto en plataformas digitales como en papel, es autora de éxito y tiene un montón de seguidores y esperan ansiosos que ellos vayan subiendo sus escritos para leerlos, pero también publica en papel, tiene un número muy importante de seguidores en plataformas digitales, hasta el punto de que ella ocupa
los primeros puestos del ranking a nivel internacional de escritores y también tiene un gran éxito de ventas en papel. Yo le quería preguntar a Yolanda, habida cuenta que hay tantas plataformas digitales, hablamos de Amazon, de Kobo, de WhatsApp y de muchas otras, en esas plataformas con tantísimos libros apilados, te hago la misma pregunta, poco más o menos que la que le hacía a Isabel. ¿Cómo puede el lector diferenciar entre lo que es bueno y lo que no lo es, entre el que es buen escritor y el que no lo es? Esto es un problema que se nos presenta a la hora de bucear en las plataformas digitales para saber qué es lo que nos conviene comprar o lo que nos conviene no leer. En el formato digital la inversión económica es mucho menor, con lo cual no arriesgamos tanto a la hora de apostar por un autor novel, por uno desconocido que nos han recomendado o por un nuevo género incluso. Podría decirse que esta es la razón por la que hay espacio para todos los creadores. Otra cosa es que puedan mantenerse ahí y conservar ese lugar con dignidad. A la hora de buscar algo que cumpla nuestras expectativas, la figura del librero, me atrevo a decir que la red ha dejado paso a las de los foros de lectura, que están llenos de opiniones de lectores, y también a la figura de los booktubers, que no solo se limitan a dar su opinión. Ojo que muchos de ellos tienen formación vinculada a la literatura y analizan cada obra de forma bastante crítica y objetiva. Con estos guías es difícil errar a la hora de elegir un título, porque ya sabemos que popularidad puede implicar buen marketing, pero no buena calidad. De todos modos, creo que en general nuestros gustos son muy subjetivos y varían en función de nuestras necesidades momentáneas. Así que no creo que debamos obsesionarnos con que todo lo que leamos tenga que dejarnos un legado trascendental. Leemos para aprender, pero también para descargar tensiones y al hacerlo tratamos de satisfacer muchas facetas de nuestra personalidad. Y eso a veces implica tener que darle voz a nuestro niño interior, a nuestro yo romántico, al apasionado, al divertido e incluso al siniestro, ¿no? Por poner un ejemplo, no siempre vamos al cine para ver una obra maestra que nos haga replantearnos nuestra existencia. A veces solo necesitamos reírnos un rato, un poco de adrenalina extra o ver nuestras miserias reflejadas en un personaje cualquiera. Yo creo que con los libros sucede igual. Gracias, Yolanda. Una nueva pregunta para Isabel. Se suele decir que el poeta no se hace, sino que nace. Bueno, esto es una verdad a medias. Lo mismo se puede decir de los buenos pintores, de los buenos escultores y, por supuesto, de los buenos escritores. Yo estoy convencido de que el arte de escribir no se adquiere por ciencia infusa. Tiene que ser reglado, tiene que tener una cierta trayectoria académica para que el lector, pues no voy a decir que vuelva a las fórmulas clásicas para escribir una novela de planteamiento, nudo y desenlace, porque hay novelas que cada una va por su sitio. Pero yo sé, Isabel, que en Angel's Fortune, en tu editorial, aparte de las muchas actividades que hacéis, pues tenéis talleres de escritores que son muy interesantes, que los hacéis unos en una forma presencial, pero también continuados con ese mismo curso online, que tienen una enorme aceptación, que estáis formando escritores de calidad. Y me gustaría que nos dijeras cómo es la estructura que tenéis planteada en vuestra editorial respecto de estos talleres de escritores, y además preguntarte, oye, Lucena, hay mucha inquietud literaria en personas jóvenes y no tan jóvenes, en hombres y en mujeres. ¿Cuándo nos vas a traer a Lucena esos talleres de escritores de los que se van a beneficiar tantísimos lucentinos? Mira, José Luis, te voy a contar cómo empecé yo muy brevemente. Yo escribo desde que tengo 10 años. Para mí escribir era una necesidad. Pero no fui consciente hasta que me formé en la Escuela de Escritores del Ateneo Barcelonés, en Barcelona, de lo necesario que era la formación. Para mí, en aquel momento, descubrí que verdaderamente la literatura es una profesión. Por lo tanto, ¿por qué en esta profesión uno no tiene que formarse? Evidentemente que uno nace con una creatividad y un don, pero hay que formarse y hay que dominar las técnicas narrativas. Yo me pasé 3 años de formación. El primero, formándome en las técnicas narrativas, escribiendo ejercicios, practicando hasta dominarlas, y 2 años me pasé corrigiendo, aprendiendo a corregir. Por eso cuando yo cojo una novela de cualquier autor y hago una tutoría, yo enseguida, detecto esto, lo otro. Son 2 años de formación corrigiendo. Y esto es fundamental.
¿Con esto qué quiero decir? Que un escritor puede tener creatividad, pero oye, fórmate. De verdad, o sea, debes dominar las técnicas narrativas para convertirte en un escritor, para que puedas hacer lo que quieras, para que empieces in media res, para que uses un narrador, para que uses lo que quieras, pero tienes que dominar esas técnicas fundamentales en la profesión. ¿Qué es lo que me ha pasado? Que yo cuando recibo libros para valorar de escritores que quieren editar, hay algunos que veo que es que no saben ni lo que es un narrador. Cambian formas verbales, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de todo esto, mi editorial, como escritora que soy y que tuve una primera experiencia, puse en marcha la editorial con un enfoque diferente. Yo lo que quería era, ¿qué quiero recibir yo como escritora? Y eso es lo que doy a mis escritores. Entonces, dentro de mi grupo editorial, evidentemente que hay un aula virtual para impartir cursos de formación. Es más, todos los autores que editan conmigo tienen 2 cursos de formaciones. Uno de técnicas narrativas y otro de marketing para aprender a crear su propia marca de autor. Antes lo has dicho, ¿cuántos libros se publican diariamente en todas las plataformas? ¿Cómo destacas? Pues tienes que destacar marcando la diferencia. ¿Cómo lo haces? Creando tu propia marca de autor. Dentro de mi grupo editorial tengo un aula virtual con todos los cursos de formación que un escritor pueda necesitar, empezando con las técnicas narrativas y como cursos de especialización también, como escribir novela negra, romántica, etcétera, estilos literarios, etcétera. Lo que necesito es que los escritores encuentren dentro de mi grupo editorial todo lo que puedan necesitar. Para mí la formación es algo vital, tanto como escribir. Yo de pequeñita quería escribir, pero quería ser profesora de literatura. Lo tuve claro desde el minuto 0. Y la verdad que, bueno, llevo 7 años ejerciendo. Esto que me dices de los cursos, tú ya sabes que yo estoy deseando ir a Lucena. Para mí no me cuesta nada coger el coche, coger el tren e ir allí a la tierra de donde nació, la tierra de mis orígenes. Entonces, estos cursos, estos seminarios, estamos trabajando mucho para hacer un seminario intensivo que podamos reunir en ese intensivo de 5 días todas las técnicas narrativas, que el escritor tenga una base para empezar y luego participar en nuestro certamen de relato corto y bueno, quién sabe, a lo mejor llevarse un premio en nuestros premios anuales que celebramos cada noviembre y que bueno, a ver este año a dónde vamos y con tanta ilusión que se está organizando todo. Para mí es fundamental, estoy deseando poner en marcha estos cursos intensivos en Lucena, ir allí en septiembre, formar a todo aquel que tenga estas inquietudes y que le pueda abrir las puertas a este mundo que es tan maravilloso. Y los escritores que tenemos creatividad y que nos encanta esta pasión, abrirles las puertas al mundo. Este es mi objetivo. Esperemos que sí, son gratísimas noticias y esperamos con ansiedad que puedas impartir esos cursos presenciales y seguirlos luego online y hacerlos en Lucena. Yo quería preguntarte, Yolanda, al hilo de lo que le acabo de preguntar a Isabel, si tú tuviste una formación en cierto modo académica cuando te iniciaste en el arte de la escritura. Tú escribes, como bien sabes, primorosamente, con una pureza y una calidad literaria y con una sintaxis que es envolvente y que además captas, tienes la capacidad y la habilidad para atrapar al lector. Y me gustaría preguntarte, ¿seguiste algún curso previo a ponerte a escribir, a enfrentarte al folio en blanco, que tanto miedo nos da a los escritores? Y si crees que son necesarios, que cualquier escritor que empieza debe pasar por un taller de ejercicios literarios. Publicar en una fantasía de mi infancia, pero de adulta jamás me imaginé que lo fuera a hacer, porque era un sueño inalcanzable. Por eso tampoco me planteé recibir formación. Investigar un tema que me interesaba y escribir sobre él era un hobby, y no me atreví a mostrárselo a nadie hasta que mi marido me regaló un cursito de escritura online de unos días. Aunque parece una tontería, eso me dio más confianza en mí misma. Más tarde fueron mis hijos los que me animaron a compartir lo que escribía en una plataforma online y fueron los que me abrieron mi primera cuenta. Pensé que no era tan grave si lo hacía desde el anonimato, porque al fin y al cabo otras personas cuelgan sus fotos, no son fotógrafos profesionales, o también cuelgan sus recetas y no son chefs, ¿no?
Lo único que es verdad es que no esperaba que a tanta gente le gustara el modo de abarcar la ficción histórica que tengo, ¿no? Ni siquiera esperaba que me leyeran, y muchísimo menos que me ofrecieran publicar. Así que el síndrome del impostor fue inevitable y me llevó a apresurarme a la hora de buscar asesoramiento. Lo positivo de eso, que por respecto a quienes invierten su dinero y su tiempo en mí, he intentado evolucionar y aprender. Desde entonces, por respecto a mí misma y a todo el trabajo que me implica elaborar una historia de ficción con bases reales, ahora también soy mucho más exigente dejándome asesorar. Porque como todo he leído tramas soporíferas, muy bien escritas y tramas originales que podrían ser maravillosas si no estuvieran mal redactadas. Y con esto lo que quiero decir es que es tan conveniente dejar el ego como el miedo a un lado y buscar la ayuda de buenos profesionales del sector. Porque hay quienes tienen un talento innato para crear, pero necesitan pulirlo, y quienes tienen que aprender a poner su imaginación a la altura de su dicción y no intentar repetir patrones de éxito. La figura de un editor que sabe lo que hace, que ama su trabajo y valora el nuestro, nos ayudará a explotar todo el potencial que tenemos y a aprender a gestionar la respuesta de los lectores hacia lo que hacemos. También a evitar el miedo a parecer una pervertida a ojos de los padres de los amigos de tu hijo y reservarte el primer beso de tus personajes protagonistas hasta el capítulo 5655. Le pasó a alguien. Bien, pues tan a gusto he estado con estas dos escritoras que no he sido consciente de que el tiempo iba corriendo y posiblemente nos hayamos extralimitado. Ahora es el momento de poner el punto final, pero yo antes de hacerlo quisiera en primer lugar agradecer a estas dos brillantes escritoras las respuestas que nos han dedicado y que nos han aclarado muchísimas cosas, que el día 14 de junio en el Salón de los Espejos del Círculo Lucentino establecerán este debate que yo tendré el placer y el honor de moderar, y que yo les invito a que acudan ustedes, sobre todo aquellos que tienen inquietudes literarias para transformarse en escritores de éxito, porque van a aprender muchísimo de lo que estas dos autoras nos puedan contar sobre sus preferencias en sus modos de publicar, sobre los talleres de escritores, etcétera, etcétera. Por tanto, mi agradecimiento a ellas dos por haber estado en este ratito con nosotros, hablando y respondiendo de las preguntas que yo les he hecho. A ustedes las gracias por asistir un día más a estas entrevistas que hacemos como elementos anunciantes de los debates y de las conferencias que damos en los martes culturales de la Asociación Escuela de Humanidades Internacional Isaac Ben Alfasi. Y nada más, desearles que sean felices y decirles gracias por seguirnos y hasta pronto, amigos.